en las mañanas de Radio Red. Una mirada diferente. 6 de la mañana, 28 minutos. Es que yo creo que hemos sido muy laxos en la consideración. Claro, entonces hay programas que se llaman Goles en Paz y le enfatizan a usted en que hay muchos jóvenes en estado de vulnerabilidad que terminan ingresando a estas barras bravas, pero por vulnerable que usted sea, usted no entra con un cuchillo, no entra con una patecabra, no entra con un machete a un espectáculo público. Es decir, aquí la sacamos barata, son 21 personas heridas, pero aquí pudo haber muertos, aquí pudo haber cualquier tipo de situación mucho más lamentable que hoy estaríamos comentando con profusión de detalles sangrientos. De manera que en esto no debe haber ningún tipo de consideración. Por eso, a esta hora, aquí en Radio Red, saludamos a don Fernando Jaramillo, que es el presidente de la División Mayor del Fútbol colombiano. Presidente de la DIMAYOR, buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Red. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bastante inquietos y preocupados con lo ocurrido anoche. ¿Cuál es su consideración frente a los acontecimientos en el Atanasio Girardot? Muy preocupados todos los que queremos el fútbol, todo el ecosistema del fútbol muy preocupado por eso que sucedió anoche en el Atanasio y por otros hechos de violencia que se han presentado en los últimos días. Obviamente rechazar primero a esos desadaptados que definitivamente no saben lo que significa el fútbol verdaderamente, que es una celebración, y que de alguna manera usan estos espacios para manifestar sus frustraciones desde muchos puntos de vista. Entonces creo que lo primero es un rechazo total y lo otro un llamado a que de verdad los que queremos el fútbol, los verdaderos seguidores del fútbol, pues rechacemos vehementemente esto y trabajemos todos juntos para que a los estadios se pueda asistir en paz. Ahora, don Fernando, hace unos instantes mientras nos estábamos comunicando con usted, yo estaba diciendo algo acá, y esto lo hago en mi calidad de director del programa, pero también de opinador como editorialista del asunto, y es que debemos dejar las medias tintas y no seguir llamando a esto barras bravas o hinchas energúmenos, sino delincuentes. Usted no va a un espectáculo público con machetes. ¿Cómo logramos resolver ese entuerto, ese dilema casi que semántico que se está presentando y traduciendo con hechos de violencia en los estadios? No hay duda, esto va más allá de eso y definitivamente tenemos que actuar con toda la dureza, con lo que nos da los instrumentos que nos da obviamente la ley, y definitivamente esto es un tema de corresponsabilidades donde todos tenemos que aportar, donde por supuesto obviamente los clubes de alguna manera hacen un esfuerzo desde el punto de vista logístico y pues hay que hacerlo más desde el punto de vista de seguridad en los estadios, desde el punto de vista de todo lo que se hace antes de un partido para planear desde el punto de vista de seguridad cómo se debe abordar ese partido. Pues yo creo que trabajar con el Ministerio de Gobierno en la Comisión Nacional para la Seguridad y Convivencia en el Fútbol. También esto pues nos tiene que llamar la atención de alguna manera y no seguir procrastinando. Yo creo que hay que tomar medidas más drásticas al respecto, es decir, judicializar a todos estos que se han identificado y esperar que estas personas no puedan volver a entrar a un estadio nunca en su vida. Presidente Jaramillo, buenos días. ¿Qué va a pasar con el encuentro de anoche? Se suspendió el minuto 53. ¿Qué tienen que analizar para poder saber si se va a disputar? Ya está muy cerquita la fecha 12. Varios de estos dos equipos ya tienen la fecha programada. Y siguiendo lo que usted nos está contando, llevamos casi 3-4 años entre reuniones, comisiones, ministerio, federación, DIMAYOR, y no hay decisiones reales. Hoy, ¿cuál es su propuesta? Además de la judicialización, para poder evitar esto que está pasando. Mi propuesta es seguir trabajando. Yo sé que parece que no hubiéramos avanzado, pero seguir trabajando en cómo crear un ambiente seguro para el fútbol, de la mano de las autoridades, de la mano de los clubes, de la mano de todo el ecosistema del fútbol, y volvernos un poco más drásticos. Trabajamos y la mentalidad de la comisión era una mentalidad educativa, de incluir a las barras, de
de ser mucho más didácticos. Yo creo que eso ya no está funcionando definitivamente y tenemos que llegar al punto de tomar unas medidas más drásticas. Lo primero definitivamente es judicializar a estas personas, ¿sí? Que no se salgan con la suya, que nunca puedan volver a entrar a un estadio y de alguna manera pues obviamente que todo el peso de la ley les caiga porque son unos pocos vándalos que hacen disruptivo el espectáculo del fútbol. Presidente. Perdone, pero sí, claro. lo que pasa con el partido. ¿Qué va a pasar con el partido? Lo del partido es el comité disciplinario del campeonato, de acuerdo con el informe obviamente arbitral y de las autoridades, quien tiene que tomar una decisión. El árbitro ya dijo que lo suspendía por falta de garantías, es decir, el partido no se va a reanudar y no se va a jugar el tiempo que queda, y ya las decisiones del comité disciplinario del campeonato pues son con base en esa información que se va a tener. Pero usted no sería partidario, señor Jaramillo, de que se anule, que en estas circunstancias se tomen decisiones drásticas, usted como presidente de este organismo, como tomar una posición, porque no es la primera vez, infortunadamente creo que va a seguir pasando, porque son medidas que se van tomando como muy gaseosas, fíjese lo de los carnet, que la cuestión está biométrica, funciona, que no funciona, que nadie sabe, que le meten el cinturón, que meten el machete. Recuerdo hace unos años, no sé si usted ya estaba al frente de esta entidad en el Campín, determinaron y hicieron una investigación que tanto la droga, que los machetes, que todos este poco de elementos los meten antes de los partidos, por eso es que requisan y pues obviamente nadie lleva nada. Ahí va mi pregunta de que no es la primera, yo soy hincha de estadios, yo voy a los estadios, yo voy al Campín, por eso le pregunto, para las familias, para los niños, para todo eso, ¿no cree usted que debe haber medidas más drásticas, anular este partido y tomar decisiones que en adelante de verdad se sienta una posición frente a la violencia? No, la medida drástica obviamente fue terminar el partido por falta de garantías, y eso tiene unas consecuencias desde el punto de vista disciplinario deportivo que seguramente el comité disciplinario va a tomar, ¿sí? Y ese es un claro mensaje de que pues no se puede conectar con la violencia, no se puede estar jugando fútbol en un ambiente de violencia. Eso es clarísimo el mensaje, y en eso tenemos que trabajar, porque definitivamente la seguridad de todos está por encima obviamente de lo que es el fútbol y de lo que significa el fútbol, que es una celebración, pero mucha gente, vuelvo y digo, toma estos espacios, muchos desadaptados, para manifestar sus frustraciones de manera violenta. Entonces, sí tenemos que trabajar, sí tenemos que tomar medidas drásticas y de alguna manera, pues esperar que esto con las medidas que se tomen no siga sucediendo, porque afecta a los clubes, afecta el desarrollo del campeonato, y a los que más afecta son a los clubes, definitivamente. Las sanciones van para ellos. Claro. Luis Fernando, una inquietud. ¿Hay algún modelo de medidas que se haya tomado en alguna liga, en Europa, en América Latina, que haya sido efectiva y que valga la pena tratar de implantar en Colombia? Claro, en muchas ligas, y el ejemplo más claro lo tenemos en la Liga de Inglaterra, obviamente con el tema de los hooligans, todas las medidas que se tomaron, que son medidas drásticas desde el punto de vista de ingreso a los estadios, desde el punto de vista de nunca más poder volver a un estadio, desde el punto de vista de judicializar con todo el peso de la ley a las personas que se vean involucradas. Pues le agradecemos mucho por pasar a esta hora a través de los micrófonos de Radio Red, don Fernando, y esperamos que se aclare y, como usted dice, que se judicialice a todos estos vándalos que protagonizaron estos hechos tan lamentables anoche en el Atanasio Girardot. Feliz día, gracias, quedamos pendientes. Es Fernando Jaramillo, presidente de la DIMAYOR. Dice que todos están muy preocupados por lo que ocurrió anoche. ¿Vio? Fue usted la que le sacó la piedra, Yanelda, a Fernando Jaramillo. No, entonces fue hablado. Y dice que hay que mejorar la seguridad en los estadios. Lo cierto es que este es un auténtico chicharrón. Qué duro. Este es un auténtico chicharrón porque hay muchos actores aquí involucrados. Claro. Muchísimos actores las involucrados. alcaldías, los departamentos de policía de cada ciudad, porque siempre se habla de eso. Las directivas de los equipos, ¿no? Que en muchos casos avalan a las barras, avalan a los hinchas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un montón de gente que tiene que intervenir ahí y que de alguna manera hay una falla. El principal problema es el de la seguridad, ¿no? Claro. ¿Cómo se mete un machete a un estadio? Exacto. Gran pregunta. Exactamente. ¿Cómo entra una patecabra a un estadio? Gran pregunta. Solo los zampones lo saben hacer, ¿verdad? Y se cuelan. Y si falla la logística, y bueno, una
cadena de sucesos desafortunados Sí, son los que llevan a este tipo de situaciones, pero no más consideraciones. Son unos delincuentes, no son simplemente unos desadaptados. 6:38.